Bueno, estamos acá en el primer capítulo de este podcast, que es de crear constelaciones, y el objetivo de este podcast es acercarles un poquito de la información de las constelaciones familiares desde una visión en la que consideramos va a ser muy fructífera para quienes se acerquen, e incluso durante todo este podcast lo que vamos a hacer es invitar profesionales de la salud que nos pueden apoyar con diferentes herramientas terapéuticas, entre las cuales se encuentran las constelaciones familiares, y de esa manera acercarles toda esta información con un criterio basado en estudio, en formación y en capacitación de parte de su servidor y de parte de quienes también nos acompañan. Así que bueno, bienvenidos a este podcast y vamos a empezar con el primer capítulo. Gracias, Diego. Contanos un poco de qué se trata esto de las constelaciones familiares, así como para la gente que nunca escuchó hablar del tema. Bueno, las constelaciones como tal se remontan a mediados del siglo pasado, que se empezaron a ver las terapias sistémicas como una herramienta terapéutica que aportaban significativamente a los procesos terapéuticos. Y lo que pasó con las constelaciones fue que se nuclearon distintas herramientas terapéuticas como la psicología, como el psicodrama, como otras herramientas que han sido como la hipnosis, la PNL. eh, y esta conjunción de herramientas dio como resultado las constelaciones familiares. Quien las desarrolló, que fue el maestro Hellinger, él se dedicó durante muchos años de su vida a estudiar diferentes técnicas, compartir con diferentes eh, culturas, etnias, ¿no? Incluso estuvo en el clero durante un tiempo. Y esto lo que le dio a él fue una amplitud de conocimiento espiritual que le permitió ver con otros ojos la psicología, con otros ojos la religión, con otros ojos la espiritualidad. Y esto le ofreció a él y nos dejó como legado esta herramienta de las constelaciones que sirven como un complemento terapéutico a otras herramientas terapéuticas como son la psicología, sesiones como puede ser la biodecodificación, bueno, incluso la psiquiatría, ¿no? Es una herramienta muy interesante que es muy amplia, muy abarcativa y al mismo tiempo muy profunda, ¿no? Eh, para mí las constelaciones son realmente algo maravilloso. A mí me cambiaron la vida desde mis 20 años y por eso, de algún modo, me gustaría decir que decidí, pero no decidí hacer esto. Y creo que la finalidad de todo esto es que cada vez la familia, que es el paradigma que más modificaciones ha sufrido en los últimos años, tenga un marco de contención que le permita desarrollarse con todas las modificaciones que ha sufrido de manera saludable también, ¿no? Entonces creo que si se podría hacer un resumen, es una herramienta terapéutica, complementaria, profunda, muy sanadora y espiritualmente muy disponible en la conexión con lo que, bueno, comúnmente decimos el alma, ¿no? Perfecto. ¿Y esta terapia en qué nos puede ayudar? ¿Qué situaciones se pueden trabajar, qué podemos trabajar? Bueno, las constelaciones se podría decir que nos pueden apoyar en múltiples situaciones. A mí me gusta decir que en casi todo, porque creo que hay situaciones en las que tenemos que saber entender que como todo tenemos limitaciones. eh, y esas limitaciones no tienen tanto que ver con la herramienta, sino también con quienes la facilitamos, porque somos seres humanos y esto hay cosas que no dependen de nosotros, que ni siquiera que puede estar la sanación disponible, pero no ahora, ¿no? A veces los tiempos de la sanación o de la resolución de una problemática no son los que nosotros esperamos, y es importante entender que nosotros podemos hacer una constelación para sanar múltiples situaciones, no siempre al tiempo que nos gustaría, no siempre de la forma en que nos gustaría, para la solución llega al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, yo siempre quiero creer que esto es una herramienta que nos puede ayudar en muchas cosas, diría que en casi todas. Eh,
pero solamente hay que saber entender si es el momento o no es el momento para realizar ese trabajo, y eso depende de quienes facilitamos, ¿no? No de la persona, sino de que estudiemos, entendamos y seamos lo suficientemente sensibles y conscientes para saber decirle a la persona si es momento o no es momento, o si se puede o no se puede, ¿no? Que creo que ese es el mejor regalo que podemos hacerle a alguien a la hora de acompañarlo en un proceso terapéutico, ¿no? Con las constelaciones o con lo que fuere. Y podría decir que en casi todo, realmente, en casi todo. Claro, no es de subestimar a la persona, sino de donde realmente pueda con eso, de donde pueda trabajar. Pues. Sí, porque no siempre estamos listos para todo, ¿no? A mí me gusta contarles un poco de mi experiencia con esto, son más de 15 años haciendo constelaciones, y hubo situaciones que las he trabajado muchas veces, y al cabo de vivir experiencias en la vida que tenían que ver con la sanación de eso, de hacer terapias que tenían que ver con eso, de hacer procesos terapéuticos con psicólogos que tenían que ver con eso, hoy puedo decir que sí sané esas situaciones, pero algunas me llevaron más de 10 años. Y no es algo malo, es porque así tenía que ser, ¿no? Entonces, en ese momento muchas veces genera desesperación, porque quiero tener una relación sana con el dinero, quiero tener una relación sana de pareja, quiero tener un espacio donde pueda conectarme con el bienestar, pero todavía no estoy listo, ¿no? Entonces la vida te va preparando para esas cosas, y a veces es momento y a veces es momento de aprender, ¿no? Esas cosas, entonces solamente es prepararse. Sí, también me ha tocado estar en constelaciones donde la gente cuenta que ha ido a algún taller o a algún lado y que ha trabajado por ahí cosas que lo han dejado mal, porque justo tiene que ver con esto de los tiempos que estás diciendo. Sí, creo que tiene que ver con la sensibilidad del terapeuta, que entienda y también sepa decir que no, porque saber decir que no es uno de los principales órdenes de la ayuda que nos enseña Hellinger, que es el saber respetar el destino de la otra persona y el saber ver la fuerza de su corazón, ¿no? A veces nosotros tenemos que entender que somos un puentecito muy chiquito en el proceso de sanación, y no somos lo importante es la persona, y lo importante es el proceso que la persona necesita, y a veces el proceso que necesita es un no. El maestro Hellinger, había gente que con su excelentísima sensibilidad llegó a decirle: a ti no te constelo, ¿no? Y eso es algo que para la persona era lo que necesitaba en ese momento, y él supo verlo, ¿no? O sea, fijémonos qué sensibilidad tan profunda, ¿no? Otros dirían como de cómo le va a decir eso, ¿no? Y estuvo todo este tiempo esperando eso. Sí, pero esperaba ese no, necesitaba ese no. Y de eso depende de nosotros, darnos cuenta, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Entender que todo se puede trabajar, pero no todo al mismo tiempo, y no todo en el tiempo que necesariamente nosotros queremos, sino el tiempo que es. Perfecto, Diego. ¿Y cómo funciona esto? ¿Es magia? Es una combinación de herramientas terapéuticas, como les decía antes. Yo siempre digo que sí es mágico, pero no es magia, ¿no? Es mágico porque a veces suceden cosas en el afuera o después de una constelación, o incluso en los procesos previos a una constelación, que no entendemos cómo es que mi mamá justo me cuenta algo que yo necesitaba para la terapia que voy a hacer dentro de una semana. Después de que hago la terapia, 20 días después me cuentan un secreto de la familia que a mí me mostraron en la constelación. Y eso no es una cuestión de magia, sino es una cuestión de que la resonancia, lo que llamamos resonancia mórfica, innumerable cantidad de personas han hablado de esto, los campos mórficos, conciencia colectiva. Podemos hablar de Hellinger, podemos hablar de Jacobo Greenberg, podemos hablar de un montón de gente que se ha dedicado a estudiar esto. Y esto es ciencia, ¿no? O sea, esta razón de por qué cuando hablamos de constelaciones muchas veces dicen se abre el campo, ¿no? Y ahí la gente alucina que es algo mágico, en lo cual el que facilita tiene una conexión súper astral y súper fabulosa que nadie más puede tener, y en realidad no, es una cuestión de estudio y de sensibilidad, ¿no? Este campo obviamente muestra información, nosotros lo que podemos aprender es a interpretarla, y como cualquier cosa en la vida, a la sumatoria de práctica mejoras resultados. Y este campo de información, nosotros nos basamos en interpretar esa información y en interpretar también
lo que le llamamos fenómenos y lo que le llamamos leyes sistémicas, ¿no? Esa es la combinación que hace que en una constelación pasen cosas, o los facilitadores hagamos cosas que la gente dice, ¿cómo supo? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo percibió eso? ¿No? Para mí es fundamental estudiar y entender cómo funciona primero la mente, segundo la biología y tercero lo antropológico, ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿Cuál es la construcción social que nos ha marcado desde los inicios? Y no es que porque hace, no sé, cientos de miles de años cazábamos un tigre y tenemos que cazar un tigre, pero sí tenemos que entender cuáles son los procesos mentales que se viven y químicos que nos llevan a ciertas situaciones, y eso es algo que obviamente repercute de manera directa en nuestra mente. Entonces yo no creo que sea algo de magia, de hecho estoy convencido que no es magia, sí es mágico por los resultados que podemos ver. Creo que lo importante es entender mucho y estudiar mucho, los que nos dedicamos a esto, para saber qué procesos se están pasando en la mente de esa persona y ampliar totalmente nuestro criterio para poder acompañarlos, ¿no? Esa combinación nos hace a nosotros ver o entender qué es lo que está pasando, y solamente a mí me gusta decirles que es como si jugáramos una partida de ajedrez, ¿no? Una constelación podemos hacer individuales o grupales, y es como jugar una partida de ajedrez. Movemos piezas, y esas piezas que movemos obviamente van a generar resultados. Tenemos que ser cuidadosos porque no es lo mismo perder una partida de ajedrez que hacerle mal a una persona, pero sí tenemos que entender que es eso, son pequeños movimientos que nosotros hacemos en esa conciencia colectiva de la cual la persona forma parte. Ok. Y yo he hecho constelaciones, ¿no? Y a veces he sentido como esa especie de magia. ¿Recuerdas en todas las veces que has experimentado esta técnica algún momento que te hayas quedado como wow? O sea, que haya hecho algo que haya sido como muy, muy notorio. Si quieres compartir alguna anécdota personal de algo que te haya pasado a ti. Mi primer constelación, tenía unos 20 años más o menos, y me acuerdo que fue algo muy transgresor en mi vida, ¿no? Porque fue uno de los primeros contactos con la espiritualidad que yo tuve, viniendo de una familia, por un lado muy religiosa, de herencia de mis abuelos, y por otro lado de herencia de mis padres, casi que podría decir atea, ¿no? Y en esta experiencia me pasó que frente a la constelación que hicimos, fui a trabajar en una situación con mi papá, y saliendo de la constelación, llevábamos más de un año sin hablarnos, y saliendo de la constelación tenía un mensaje de él que decía que me amaba, que me esperaba. Yo estaba de viaje en ese momento y él no sabía que yo estaba haciendo eso, y yo dije, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo puede pasar semejante cosa a cientos de kilómetros de distancia sin que él supiera que eso estaba pasando, ¿no? Ese fue mi primer impacto con esta herramienta, y ahí se sembró la semilla de que en algún día, en algún momento de mi vida, me gustaría poder aprender esto, ¿no? Lo veía como algo lejano, estaba estudiando mi carrera y etcétera, y muchos años después, casi más de 10 años después, fue que la vida me dijo, bueno, ahora sí. A esto me refería con los procesos, ¿no? No siempre es cuando queremos, sino cuando tiene que ser. Y ese fue para mí la experiencia personal. En la experiencia profesional, sí, hubo una que tenía que ver con el trabajo. Una persona que vino a constelar una situación laboral un lunes a las 10 de la mañana y tenía una situación bloqueada hace un año y medio. Ese mismo día a las 6 de la tarde lo llaman para resolver esa situación, y al otro día esa situación cambia, y para mí fue algo sorprendente la velocidad con la que eso pasó. Pero debo decir que lo que a mí me hizo dar cuenta de que eso era probable que pasara, de hecho se lo dije en la sesión, siento que te van a cambiar muchas cosas muy rápido, fue la disposición que esa persona tenía. Fue la entrega que hizo a la hora de trabajarlo, fue como se vulnerabilizó en ese momento, porque él lo que quería era estar mejor, ¿no? Entonces, para mí, si uno quiere estar mejor, el resultado es inminente que pase, solamente a veces tarda un poquito más o tarda un poquito menos, ¿no? Pero eso creo que fueron los cambios más significativos que anecdóticamente podría contar ahora.
Entonces se podría decir que no es magia, pero es mágico si uno abre su corazón. Totalmente, totalmente, es cuestión de eso. Y digo, ¿cuántas constelaciones y cada cuánto puede hacer una constelación una persona, una misma persona? Mira, eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Me acuerdo que cuando hice mi primera constelación me dijeron, se puede hacer una constelación cada 6 meses. Hice las cuentas de cuántos años de vida me quedaban en promedio y dije, me voy a morir antes de resolver todo, entonces no me daban las cuentas. Creo que yo siempre les digo, cada cuánto, cada que tu corazón te lo pida, ¿no? O sea, eso es algo que solamente la persona sabe. Hay procesos que requieren intervenciones periódicas, y cuando digo periódicas no me refiero a semanales, sino que durante un tiempo necesitemos intervenir con ciertas cuestiones. A mí me gusta el trabajo interdisciplinario, saber que las constelaciones no son un proceso terapéutico, son intervenciones terapéuticas, y el proceso terapéutico lo tiene que llevar un terapeuta capacitado como un psicólogo en la escuela de la psicología o la rama de la psicología que cada uno quiera. Lo normal que yo podría decirles es el mismo tema, esperar al menos unos 2 a 3 meses para volver a constelarlo si vemos que no hay movimiento, no hay modificación. En otros temas yo siempre les digo, dense un mes al menos entre una sesión y la otra, porque de esa manera nos permite asimilar todo el proceso que eso pasó, y a veces hacer una constelación detona otras cosas que tienen que ver, que están relacionadas en algún punto a otra problemática, y esa otra problemática se vislumbra y necesita ser atendida, ¿no? Entonces, creo que esa es mi recomendación. El mismo tema, por lo menos dejar pasar 2 a 3 meses, otro tema, al menos un mes, y también sentir mucho si estoy preparado o no estoy preparado, si me siento con la energía para hacerlo, si me siento con la disposición para hacerlo, porque una constelación sí realmente puede ser muy, muy disruptiva, ¿no? en el proceso. Entonces, ese es para mí la recomendación. Perfecto, perfecto. Bueno, digo, muchas gracias. Un gusto, y bueno, estamos acá, haremos más capítulos sobre este tema y sobre las constelaciones y diferentes temas que con las constelaciones podemos trabajar. Así que si quieren dejarnos ahí preguntas escritas, temas que les gustarían de los que hablemos, algún invitado que nos quisieran sugerir, aquí estamos para recibirlos. Y bueno, gracias por darle